Nunca pensé que la peor herida que cargaría no vendría de un extraño ni de una desgracia de la vida, sino de mi propia hija. Esa mañana, mientras me alistaba para visitar su nueva casa, esa mansión que apareció de un día para otro, me miré al espejo y me dije que todo saldría bien. Llevaba en la bolsa un frasquito de mermelada casera, una bufanda tejida por mí y esa esperanza ingenua de madre que cree que, a pesar de todo, su hija la va a recibir con los brazos abiertos. Pero apenas crucé el portón de hierro y puse un pie en el empedrado de diseño, entendí que había cometido un error. Ella salió furiosa, con el rostro más frío que el mármol de su cocina nueva, y sin titubear me gritó en la cara: «No verás ni un centavo de mi dinero, vieja bruja». La puerta se cerró de golpe, y mi maleta cayó a sus pies como si el universo quisiera subrayar la humillación. La lluvia empezó justo entonces, como si también me quisiera escupir encima. Me quedé ahí, empapada, con el alma más rota que el paraguas destrozado que apretaba en la mano. No dije nada. ¿Para qué? Sabía que cualquier palabra sería usada contra mí, como siempre lo había hecho desde que el dinero le transformó el alma. Y pensar que no hacía ni 2 semanas yo aún cocinaba para sus hijos, limpiaba su casa y la despertaba con café cuando tenía entrevistas. Siempre la apoyé, incluso cuando saltaba de un proyecto a otro sin rumbo fijo. Maquillaje vegano, cursos de coaching espiritual, jabones artesanales. Ella soñaba con ser empresaria y yo con que al fin encontrara algo que la hiciera feliz. La mitad de las cuentas las cubría yo, aunque mis rodillas ya no dieran más, y lo hacía con amor, recordando sus palabras: «Mamá, si alguna vez nos ganamos la lotería, te compro una casa frente al lago». ¡Qué ironía! Ese billete de lotería lo compré yo. Una tarde cualquiera, volviendo de hacer las compras, con unas monedas que me quedaban del pan y los huevos. Lo pegué en el refrigerador con el imán de la Virgen del Carmen, bromeando en voz alta: «A ver si por una vez en la vida el destino se acuerda de mí». Ella lo vio. Ella lo tomó. Nunca dijo nada, y días después apareció gritando que habíamos ganado 10 millones. Esa noche se fue, sin nota, sin abrazo, sin despedida. Me enteré por la vecina, doña Cata, que la había visto subirse a un camión de mudanza a las 5 de la mañana. Se fue como quien huye de un incendio, me dijo. Al principio no quise creerlo, pero luego llegaron las fotos, publicaciones en redes con copas de champán, vestidos caros, frases sobre liberarse de la energía que te detiene. En cada palabra, una puñalada. Me llamaba parásito, carga emocional, bruja resentida, como si todo lo que había hecho por ella, desde vender mis anillos para pagarle el semestre hasta cuidar de sus hijos cuando no tenía con quién dejarlos, no valiera nada. ¿Y qué opción me quedaba? ¿Seguir tragándome el silencio, seguir limpiando un espacio que ya no era mío? No. Algo dentro de mí se quebró, pero no como otras veces. Esta vez no era tristeza, era decisión. Fui a la gasolinera donde había comprado el billete. El cajero, un muchacho con cara de niño al que siempre saludaba con un mijito, me reconoció al instante. «Usted es la señora del té de jengibre y del billete de la suerte, ¿verdad?». Le pregunté si había cámaras de seguridad. Asintió. Me mostró la grabación. Ahí estaba yo, con mi abrigo gris y la bolsa del pan, pagando en efectivo. El billete era mío, y ahora tenía cómo probarlo. Llamé a la oficina de la lotería. Iniciaron una investigación y congelaron el pago. No le dije nada a mi hija. La dejé seguir celebrando, seguir comprando relojes, operándose la nariz, mostrando sus nuevas inversiones. Mientras tanto, yo recolectaba pruebas con la ayuda de un abogado joven, discreto y paciente, que entendió desde el primer momento que esto no era venganza, era justicia, porque yo ya no estaba dispuesta a dejar que nadie, ni siquiera mi propia hija, pisoteara mi dignidad. Ese día, bajo la lluvia frente a su mansión, entendí muchas cosas. La peor traición no viene del enemigo. Viene de quien te llama mamá con voz dulce y después te arranca el alma sin mirar atrás. Pero también comprendí algo más importante. Ella jamás revisó el nombre impreso en el billete ganador. Estaba tan deslumbrada por la oportunidad de escapar de todo lo que odiaba, incluyéndome, que olvidó lo esencial. Y ese olvido, ese pequeño detalle que creyó irrelevante, sería su primer gran error. Y mi primer paso hacia la verdad. Una semana antes de que me echara como si fuera un mueble viejo, todavía compartíamos techo. Yo seguía preparando el desayuno para sus hijos, planchando uniformes, limpiando los pisos que ella ensuciaba corriendo detrás de sus ilusiones. Recuerdo que esa noche compré el billete, fue una casualidad absurda. Estaba haciendo fila para pagar un cartón de leche, pero el señor delante de mí se llevó el último. Me sentí tan frustrada, tan insignificante, que cuando vi el cartel del sorteo me dije: «A ver si por una vez en la vida me toca algo bueno». Lo dije en voz baja, casi riéndome de mí misma.
Lo compré sin pensarlo, lo guardé con la leche y al llegar a casa lo pegué en el refrigerador, justo debajo de una receta vieja. Ella estaba en el sofá, con una mascarilla verde en la cara y el teléfono en la mano. No dijo nada, pero me vio hacerlo. Me vio, y esa noche, sin preguntar, sin mencionar una palabra, el billete desapareció. Yo no me di cuenta de inmediato. Para mí esos juegos eran tonterías, como lanzar una moneda al pozo. Pero cuando vi en la televisión que el premio mayor se había ganado en nuestra ciudad, algo en mí se estremeció. Corrí al refrigerador. El billete ya no estaba. No pregunté, no grité. Me senté en silencio, como quien sabe que acaba de perder algo más que un papel. Me tomé una taza de manzanilla, como cada noche, mientras la luz parpadeante del microondas me hipnotizaba. A la mañana siguiente, ella amaneció con una sonrisa exagerada, de esas que no le había visto nunca. «Mamá, la suerte nos cambió la vida», me dijo. Pero el nos se fue desvaneciendo pronto. Habló de comprar, de mudarse, de invertir, pero nunca me incluyó. Esa misma noche empezó a empacar en secreto. Unos días después ya ni dormía en casa. Luego llegó la niñera para los niños. Ni siquiera me lo consultó. Lo entendí sin necesidad de palabras. Me estaban reemplazando. Y aunque dolía más de lo que puedo explicar, me callé. Porque a veces el silencio no es debilidad, es espera. Espera del momento justo para actuar. Mientras ella se fotografiaba con vestidos nuevos y publicaba frases sobre abundancia, yo recogía pistas. Un recibo aquí, una foto allá. Sabía que algo no encajaba. Y lo más importante, sabía que ese billete, ese maldito papel que había cambiado todo, era mío. No porque lo sintiera, porque lo sabía. Y esa certeza fue mi ancla. Fui al cajón donde guardaba los recibos del supermercado, esos que siempre terminan arrugados al fondo de la bolsa. Los revisé uno por uno hasta encontrarlo. Jueves 4:27 p.m. Té de jengibre, pan y un billete de lotería. Todo coincidía. Fue como encontrar una aguja en un pajar, pero ahí estaba. La prueba que confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Al día siguiente regresé a la gasolinera. El chico del mostrador llamó al encargado y juntos buscaron la grabación de ese día. Cuando me mostraron el video sentí que las piernas me temblaban. Ahí estaba yo, con mi suéter de lana y mi bolso viejo, sacando las monedas exactas, tomando el billete, doblándolo en 4 y metiéndolo en el bolsillo lateral de la bolsa. El encargado anotó mi número, prometió enviarme una copia y me dijo: «Señora, si esto le sirve, yo la respaldo». Salí de allí más ligera, pero no por alegría, sino por la claridad que da saber que uno no está loca, que lo que sospechaste, lo que sentiste, lo que te dolió, tenía fundamento. No era paranoia, era real, y eso me dio fuerza. Una fuerza que no sentía desde hacía años. Mientras tanto, ella seguía mostrándose al mundo como una estrella naciente. Se compró un auto color vino tinto, se hizo una liposucción, contrató un asesor de imagen, empezó a ir a brunchs con mujeres que antes no la saludaban, y en cada foto, en cada post, dejaba una indirecta venenosa. Cuando te liberas de los que te frenan, todo fluye. A veces hay que cortar raíces para crecer. Raíces. Así me llamaba. Yo, que la cuidé con fiebre en la frente. Yo que vendí mi anillo de bodas para pagarle una medicina. Yo que a veces no comía para que ella y los niños sí lo hicieran. Ella me borraba de su historia como si yo fuera una sombra vergonzosa. No respondí. No publiqué nada. Solo guardé. Cada frase, cada imagen, cada mentira pública. Las archivaba en una carpeta como quien recoge piedras para construir un muro. No de venganza, de verdad, porque sabía que el día iba a llegar. El día en que todo se volcara, y cuando ese día llegara no iba a gritar, solo iba a mostrar el billete, y ver cómo su mundo de mentiras se derrumbaba por sí solo. El abogado que me ayudó era joven, pero con una calma que me contagiaba. Le llevé el recibo, la grabación y varias capturas de las publicaciones de mi hija. Me escuchó sin interrumpirme, tomando notas con esa precisión de quien sabe que no se trata solo de leyes, sino de algo más profundo. Cuando terminé de contarle todo, me dijo algo que no olvidaré. Esto no es solo un fraude, es una usurpación de identidad económica y emocional. Salí de esa oficina con la espalda más recta. No era orgullo, era alivio. Por primera vez en semanas sentí que no estaba sola. La lotería ya había congelado el premio mientras revisaban los documentos. Nadie podía tocar ese dinero hasta que se resolviera el caso. Ella, claro, no lo sabía. Seguía creyendo que todo estaba a su nombre. Seguía presumiendo, celebrando, invirtiendo a crédito. Cada vez que veía una nueva publicación suya, con frases falsas sobre energía positiva y abundancia espiritual, me hervía la sangre. Pero también me daba más impulso, porque cuanto más alto subía en su mentira, más grande sería la caída.
Y yo ya no era la mujer que se quedaba en la cocina llorando en silencio. Yo era otra, una que había encontrado su voz entre papeles, pruebas y recuerdos. Mis vecinas empezaron a notar mi ausencia. ¿Ya no cuidas a los niños?, preguntaban. Yo sonreía y decía cualquier cosa. No era momento de explicaciones. Me volví experta en mentir con los ojos, en fingir que todo estaba bien mientras cada noche organizaba documentos en carpetas, imprimía fotos, clasificaba pruebas. Me convertí en detective de mi propia historia. Y en medio de todo eso lo que más me dolía no era el dinero, ni la traición, ni siquiera las humillaciones públicas. Lo que más me dolía era ver en lo que se había convertido mi hija. Una mujer que construía su futuro sobre la base de una mentira, que usaba frases de empoderamiento mientras pisoteaba a quien más la había amado, que se llenaba la boca hablando de romper ciclos tóxicos cuando ella misma era el ciclo. Yo no necesitaba que el mundo lo entendiera, solo necesitaba que la verdad quedara escrita en algún lado, que si un día mis nietos preguntaban, alguien pudiera mostrarles los documentos, los videos, las fechas y decirles, esta fue la verdad. Y tu abuela no se quedó callada. Una tarde cualquiera, mientras tomaba mi té en la cocina, recibí una llamada del abogado. Doña Lidia, me dijo con esa voz serena, la lotería ha finalizado la investigación. El billete es suyo, oficialmente. Sentí que todo mi cuerpo se detenía, como si el tiempo se hubiera congelado justo ahí, entre el vapor del té y el sonido del refrigerador. Ahora falta decidir si quiere recibir el premio en un solo pago o en anualidades, añadió. Colgué sin responder aún esa parte. Me quedé sentada mirando el mantel, tocando con los dedos el borde de la taza. Lo había logrado, y sin escándalos, sin amenazas, sin venganza. Lo que sentía no era júbilo, era otra cosa, una mezcla de justicia y de duelo, porque nadie sueña con tener que defenderse de su propia hija. Nadie desea que la verdad llegue al precio de perder un vínculo de sangre. Pero ahí estaba yo, entera, firme, con cada documento en orden y con la dignidad que ella quiso arrebatarme ahora de vuelta entre mis manos. El abogado me dijo que habría una conferencia de prensa, que lo mejor sería anunciarlo oficialmente. ¿Desea hablar usted?, me preguntó. Y yo sin dudar dije que sí, no para lucirme, no para humillarla, sino para decir en voz alta lo que durante meses tuve que susurrar en soledad, que ese billete era mío. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y preparación. Compré un vestido nuevo, no uno lujoso, pero sí uno que me hiciera sentir yo. Me peiné, me puse perfume, alisté el sobre con todos los papeles y guardé mi relicario con la foto de mi madre en el bolso. Ella, mientras tanto, seguía sin enterarse de nada. Publicaba selfies en restaurantes caros, frases inspiradoras sobre haber soltado lo que nos suma y videos hablando de cómo había roto ciclos de abuso generacional. Sus amigas la felicitaban, la llamaban valiente, visionaria, guerrera. Ninguna sabía que todo eso se sostenía sobre un papel que nunca le perteneció. Y lo más irónico es que en cada palabra con la que me borraba del mapa me hacía más fuerte, porque ya no dolía. Ya no me afectaban sus frases hirientes ni sus indirectas. Yo ya no necesitaba que ella me reconociera como madre. Me bastaba con saber que ahora, ante la ley, ante la sociedad y ante mí misma, yo había hecho lo correcto. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier millón. La mañana de la conferencia de prensa me levanté temprano, como siempre. Preparé mi manzanilla, alicé el mantel de la mesa, revisé cada documento por última vez. Todo estaba en su lugar. El recibo, la grabación, el informe técnico, las cartas de la lotería. Me miré al espejo sin buscar belleza, sino firmeza. No iba a enfrentar cámaras con resentimiento ni con miedo. Iba a hablar con la misma voz con la que alguna vez le enseñé a mi hija a decir por favor y gracias. Llegué 20 minutos antes al edificio donde sería la conferencia. Me acompañó el abogado, que me guiñó el ojo al verme. Hoy cambia todo, me dijo. Y yo solo asentí. No necesitaba aplausos ni titulares. Solo quería recuperar lo que era mío. Mientras me colocaban el micrófono, pensé en dónde estaría ella en ese momento. Tal vez en un spa, tomándose una foto con una copa en la mano, creyendo que ya había ganado. No importaba, porque yo estaba ahí, con cada prueba que validaba mi historia, con cada paso dado sin ruido, sin show, pero con verdad. La sala no estaba llena, pero había suficientes personas para dar constancia. Me senté en primera fila, el informe oficial sobre mis rodillas, el relicario en mi bolso y el corazón en su sitio. El presentador tomó el micrófono, agradeció a los presentes, explicó los protocolos de la investigación y tras un silencio que me pareció eterno, pronunció mi nombre. La verdadera ganadora del premio mayor es la señora Lidia Mendoza. No hubo aplausos,
Solo un silencio denso, uno de esos silencios que se sienten como un terremoto interno. Caminé hasta el micrófono. No tenía un discurso escrito, solo hablé desde lo más hondo. Gracias por estar aquí. Yo no vine a reclamar dinero. Vine a recuperar mi nombre. Ese billete lo compré yo, una tarde cualquiera, después de comprar el pan. Lo pegué en la nevera de la casa donde vivía con mi hija. Y días después, sin decir una palabra, ella lo tomó y dijo al mundo que era suyo. Me dolió más su traición que la pérdida del dinero. Pero hoy, con estos documentos, demuestro que las madres también sabemos defendernos. No con gritos ni con insultos, con pruebas, con dignidad. Dejé el micrófono sobre la mesa. Regresé a mi asiento y por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentir que cargaba un peso ajeno. En mi bolso el teléfono no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones, algunas de números que reconocía, otras que no. Pero entre todas esas alertas apareció un nombre que me encogió el corazón, el de ella. No atendí, no porque no quisiera escucharla, sino porque sabía que aún no estaba lista para lo que vendría. Preferí el silencio. Volví a casa caminando despacio, con el vestido aún intacto y el sobre de documentos guardado como un tesoro. No encendí la televisión. Puse a calentar una sopa ligera y me senté en la cocina, observando cómo el vapor subía, lento, como si el universo también necesitara tiempo para asimilar lo que había ocurrido. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. Las redes estallaron. Foros, páginas locales, programas matinales. Señora mayor identificada como la verdadera ganadora del premio de 10 millones. Su hija habría intentado cobrarlo en su lugar. Nadie mencionó su nombre, pero no hizo falta. Todos los que la seguían sabían perfectamente quién era. Las fotos, las frases, los lujos repentinos, todo encajaba. Y lo que antes eran halagos y emojis de aplauso, ahora eran críticas, insultos, juicios. La misma gente que la había elevado, ahora la tiraba al suelo sin remordimiento. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a intentar contactarme. Llamadas perdidas, notas de voz. Finalmente un mensaje que decidí escuchar. Su voz ya no era la misma. Ya no era la mujer altiva de las redes. Gritaba, lloraba. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Lo arruinaste todo? ¿Cómo te atreves? Es mi vida. Mi nombre está en todas partes. Tú no puedes hacerme esto. La apagué a mitad del berrinche. No por dolor, sino porque ya no me afectaba. Esa no era mi hija. No la que crié. Era otra persona. Una que se había dejado devorar por el dinero, por el ego, por la ambición. Una que prefirió una mentira grandiosa a una verdad sencilla. Me quedé mirando mi relicario. La foto de mi madre seguía ahí, tranquila, como si me dijera: ya está, hija, ya cumpliste. Y por primera vez sentí que sí, que había cerrado un ciclo. No con venganza, con justicia. Porque mientras ella gritaba al mundo una historia falsa, yo había susurrado la verdad hasta que se escuchó en todas partes. Y eso, a su manera, fue más fuerte que cualquier escándalo. Mientras ella intentaba borrar publicaciones, silenciar comentarios y justificar su silencio, yo seguía sin hablar públicamente. No di entrevistas, no acepté invitaciones a programas, no escribí cartas abiertas. No lo necesitaba. La verdad ya había hablado por mí. Y la verdad, cuando es sólida, no necesita micrófonos. Lo único que hice fue responder a un par de conocidos que me escribieron con mensajes de apoyo. Gracias por tu mensaje. Estoy bien, contestaba. Nada más. Porque no quería protagonismo, quería paz. Pero esa paz se volvió aún más clara cuando empecé a recibir propuestas de revistas, documentales, hasta una cadena de televisión quería contar mi historia. Las rechacé todas, porque lo que quería proteger ahora no era el premio, era mi dignidad. Mientras tanto, ella dejó de publicar. Su cuenta, antes repleta de frases motivacionales y fotos posadas, quedó en silencio, hasta que apareció una última imagen, una foto antigua, sin filtros, donde se la veía con los niños, sin texto, solo silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que todo lo anterior. Yo no me burlé, no celebré, porque no sentía victoria, sentía justicia, pero también sentía una tristeza vieja, profunda, de esas que no se dicen en voz alta, porque ninguna madre sueña con ver a su hija caer, pero tampoco sueña con que esa hija sea la que la empuje al abismo. Las llamadas siguieron por unos días. No atendí, pero una tarde gris, inesperada, la oí en la puerta. Golpeó como siempre, con esa forma apresurada y exigente que tenía desde niña. No me apresuré. Caminé hasta la entrada como quien ya ha vivido demasiadas tormentas. Ahí estaba, mi hija, despeinada, con una chaqueta prestada, sin maquillaje. Nada quedaba de la mujer brillante de Instagram. Me miró con ojos hinchados, pero no de tristeza, de enojo. «¿Ya estás feliz?», me dijo.
¿Era eso lo que querías? ¿Verme arruinada, humillada? La miré con la misma ternura con la que una vez la arropé cuando tenía fiebre, y con la misma firmeza con la que le enseñé a decir gracias. No vine a pedirte nada, continuó. Solo quería que me dieras la cara, porque tú me lo quitaste todo. Negué con la cabeza despacio. Tú sola lo perdiste, le respondí. Lo que me pertenece lo recuperé, sin mentir, sin robar, sin gritar. Y en ese momento supe que no buscaba comprensión, solo una excusa para no asumir su culpa. Eras mi madre, escupió con rabia. Debiste protegerme, no destruirme. Y ahí, justo en ese instante, vi el fondo. No había remordimiento, no había vergüenza, solo el mismo ego herido que la había llevado a robarme el billete sin dejarme siquiera una nota. Fui tu madre, le dije, y como madre lo di todo, pero ser madre no significa ser esclava. No significa dejar que me pises solo porque olvidaste quién te crió. Se quedó sin palabras por un momento, no porque comprendiera, sino porque no esperaba resistencia, porque estaba acostumbrada a que yo cediera, a que yo perdonara, a que yo callara. Murmuró algo apenas audible. Pensé que me entenderías, que lo harías por los niños. Ah, los niños, mis nietos. Lo único que realmente me dolía de todo esto. No verlos, no abrazarlos, no escuchar sus risas por la casa, pero sabía que no podía usar a los niños como moneda de cambio, que no debía permitir que se convirtieran en excusa para aceptar otra humillación. Así que respiré hondo, la miré directo a los ojos y le dije, ellos merecen una madre honesta, no una que roba y luego culpa a todos menos a sí misma. Ella rompió en lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de impotencia. No tengo a dónde ir, dijo. No respondí. No tengo nada, repitió. Y la verdad es que sí tenía. Tenía el mismo punto de partida que yo había tenido toda mi vida. La misma posibilidad de reconstruirse si decidía asumir sus errores. Pero eso ya no me correspondía a mí. Esa lección era suya, no la mía. Tomé aire, apreté con fuerza el relicario que colgaba de mi cuello y dije una sola palabra. Adiós. Cerré la puerta con calma, no con ira, no con orgullo, con paz, porque hay puertas que deben cerrarse para siempre. No porque odies a quien está del otro lado, sino porque te amas lo suficiente como para no permitir que entren otra vez con los mismos gritos. Ella se fue. No volvió a golpear. No volvió a llamar. Y yo, por fin, me quedé sola. Pero esta vez, sola en libertad. En los días siguientes, el eco de todo lo ocurrido fue apagándose como una tormenta que finalmente se aleja. La noticia seguía circulando en algunos medios, pero ya sin escándalo. Solo quedaba la certeza silenciosa de que una madre había hablado y había sido escuchada. No busqué más justicia, no exigí compensaciones, no pedí disculpas. Ya lo tenía todo, la verdad reconocida, mi nombre limpio y sobre todo la tranquilidad de haber defendido mi dignidad sin convertir mi dolor en espectáculo. Abrí una cuenta protegida, administrada por profesionales, y con lo que ahora era oficialmente mío, comencé a planear mi vida. Nada de mansiones, nada de lujos, solo una casa con vista al lago, como la que una vez soñé en voz alta mientras pegaba un billete de lotería en el refrigerador. Una cocina grande, donde quizás un día mis nietos puedan volver a hornear galletas conmigo. Un jardín para plantar albahaca, lavanda y recuerdos nuevos. Y tiempo, tiempo para mí, para leer, para caminar, para dormir sin sobresaltos. No quería más que eso. Paz, esa paz que se siente cuando ya no debes justificarte ante nadie. La última vez que hablé de todo esto fue conmigo misma. Una noche de sábado, me senté en el sillón de la sala, encendí una vela y abrí el relicario con la foto de mi madre. Le hablé en voz baja, como cuando era niña. Lo hice, mamá. No tembló mi voz, no dejé que me enterraran viva, y sentí que ella sonreía desde algún lugar. No sé si mi hija algún día entenderá lo que hizo. No sé si habrá redención para lo que pasó entre nosotras. Pero aprendí que a veces el acto más radical de amor propio es cerrar una puerta y no volver a abrirla. Que algunas traiciones no se curan con abrazos, sino con distancia. Y que hay batallas que no se ganan gritándolas, sino resistiendo hasta que la verdad se imponga sola. Ese billete cambió mi vida, sí, pero no por el dinero. Cambió mi vida porque me obligó a recordar quién soy, de dónde vengo y qué estoy dispuesta a defender. Y eso, aunque no lo pueda explicar con palabras, me cambió para siempre.